Olá, amigos. Defensor Cabral, pré-candidato a vereador em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós estamos dando início a mais um trabalho de live ao domingo, com a discussão de mais um tema extremamente relevante para a sociedade brasileira, principalmente para a sociedade aqui de Mato Grosso do Sul, porque nós enfrentamos vários problemas relacionados a essa questão. Um estado grande produtor rural e tem muitas vezes as suas propriedades turbadas por atos voltados a invasões, e nós vamos falar hoje justamente sobre isso, sobre a questão da manipulação dos indígenas aqui de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil, voltado a prejudicar o nosso país, a prejudicar a produção rural, o agronegócio e a todos nós. É realmente um tema extremamente interessante, muito importante, porque bate de frente com a questão da alimentação também. Quando nós prejudicamos o produtor, quando nós tiramos o incentivo do produtor, afeta efetivamente de pronto a produção e a consequência óbvia disso é o aumento de preço dos alimentos. Nós vamos falar sim sobre isso, mas antes vamos fazer uma pequena homenagem aos pais, já vista que ser o seu dia, vamos veicular um vídeo, então, bastante interessante sobre o Dia dos Pais Patriotas. Pequeno probleminha técnico. Hoje a gente está aqui no acampamento pela democracia, que ficou marcado em nossa cidade como um ponto de apoio ao combate à corrupção. Eu queria, nesse dia especial, desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo, especialmente para pais que transmitem valores para os seus filhos. Valores como a honra, como a boa educação, como a ética e especialmente contra o combate à corrupção. Um abraço a todos, feliz Dia dos Pais. Pais que estiveram aqui em busca de um Brasil melhor, em busca do patriotismo, da nacionalidade, da família. Feliz Dia dos Pais e viva o Brasil! Então, como falamos, nós estamos aqui hoje para discorrermos, para debatermos, para entrevistarmos uma pessoa balizada na questão da manipulação dos indígenas do país, especificamente aqui em Mato Grosso do Sul, que nos chamou a atenção, porque nós enfrentamos muito esse problema, o agronegócio está sofrendo muito com essa problemática, principalmente, nós temos que saber primeiro como isso acontece, por que isso acontece, já que nós tivemos sempre uma convivência bastante harmoniosa, bastante interessante aqui entre brancos e índios, porque de um momento para o outro, o que aconteceu? Que esses indígenas começaram a invadir terras que eles sabiam efetivamente que não eram da União para uso deles, já que nós não temos uma terra indígena propriamente dita, nós temos terra da União para utilização de índios. Por que isso acontece? A quem interessa essas invasões? Já que como brasileiros isso não interessa. Para os indígenas, a maioria deles também não, porque eles também não usam. A terra nós sabemos que vai para outro uso, para pouquíssimos ali utilizar, para eventual arrendamento, qualquer coisa desse tipo. E como isso impacta a nossa vida, a vida do brasileiro, a vida das pessoas, esse descumprimento da ordem constitucional, da ordem legal, da propriedade em si. Nós sabemos que a propriedade é um direito natural do cidadão. Todos nós precisamos de uma propriedade. Vou até mais longe, até o animal irracional, ele precisa de um local para viver. Então nós precisamos zelar por isso, e esse direito está sendo amesquinhado, está sendo deixado de lado, muitas vezes, por atos de barbárie, por atos de invasão, por atos de prática de inúmeros crimes. E isso é extremamente importante, extremamente caro para as pessoas que querem o bem-estar e que querem a felicidade da nação. Por isso, para falar sobre esse assunto, nós vamos falar com o professor Lourenço,
Lourenço Carrasco, a gente conhece já de longa data, pelo conhecimento da matéria, teórico e prático, ele realmente fala muito bem sobre o assunto, domina o assunto, escreveu vários livros, né? Eu tenho esses livros, vários livros sobre o tema e sobre outros temas caros também, que ele ou participa, ou apresenta, ou prefaceia. Realmente a obra é fantástica, da editora Capax Day, né? Ele é professor Lourenço, o nosso jornalista que reside no Rio de Janeiro, de onde ele fala conosco agora, é nascido no México, é jornalista e editor-chefe da Capax Day, editora, essa que eu acabei de falar, fundador e presidente do Movimento Solidariedade Ibero-Americana, é organizador do livro Máfia Verde. A oportunidade de ler esse livro bem detidamente, é espetacular. O Ambientalismo a Serviço do Governo Mundial, publicado em 2002, 2001. Também coautor do Era o Complô para Aniquilar as Forças Armadas das Nações Ibero-Americanas, de 93. Máfia Verde 2, Ambientalismo, Novo Colonialismo, 2005. A Hora das Hidrovias, Estradas para o Futuro do Brasil, 2008. Professor, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para brilhantar a nossa live. O senhor está com a palavra. Obrigado, Cabral. Es decir, para mí una honra, ¿no?, poder falar lá a tu público, a la gente que te sigue, sobre un tema que está en este momento en el centro de la discusión, ¿no? Es decir, porque estamos viendo presiones internacionales muy fuertes, ¿no? Estamos sufriendo, ¿no? O país está sufriendo a presión de fondos de investimento, alegando problemas na Amazônia, es decir, con el problema de las quemadas y desmatamiento, y el problema de la pandemia con las tribus indígenas, ¿no? Todo esto, una manipulación muy articulada, ¿no?, muy bien articulada, de intereses internacionales que crearon el problema de estos problemas indígenas que son creados no país. Es verdad que existe pobreza en las poblaciones indígenas y tienen que ser integradas a la sociedad, quizá con prioridad, es decir, darles condiciones especiales para que se integren a la sociedad. Mas lo que es la política indigenista es una política de segregacionismo, es una política de tratar de segregar a los indígenas como si ellos no fuesen brasileiros, o como en el caso en Colombia, o en el caso de Argentina y Chile, que también está un problema muy serio con los mapuches. Incluso está desenvolviéndose un conflicto del tipo de Sendero Luminoso. Hay que lembrar que en Perú tivemos terrorismo indígena, podemos decir, manipulado los pueblos por Sendero Luminoso, y colocaron esa nación de ellos, ¿no? Es decir, entonces, el tema de Mato Grosso do Sul es muy interesante por lo siguiente, porque se falaba de indios en la Amazonia, se falaba de indios que pues la gente no tenía ni siquiera contacto, ni sabían cómo vivían esos indios en la región amazónica. Es decir, pero no, son zonas en las cuales la densidad de población es muy pequeña, ¿no? Ahorita podemos voltar sobre cuál es el origen de todas esas manipulaciones. Pero el caso de Mato Grosso do Sul se trata de un estado en el que tiene una densidad de población, en el que hay una estructura moderna de producción de alimentos, es una sociedad desenvolvida, solo que tiene la característica de que es frontera con el Paraguay. Y aquí vamos a entender que muchos de los problemas indigenistas o ambientales, pero especialmente indigenistas,
crear conflictos fronterizos en los cuales se le da un estatus, por ejemplo, en el caso de los indígenas en la frontera, ¿no? Se indistingue, sí, porque tú tienes la misma origen en Paraguay, y tienes parte en Paraná y tienes parte en Brasil, ¿no? De los guaraníes cayowás, ¿no? Entonces, es un perfecto caso en el cual tú puedes crear un conflicto geopolítico, ¿no? Es decir, que es en realidad el origen de todo este tema indigenista, es decir, crear instrumentos para limitar la soberanía de los estados. Entonces, perfecto que tú tengas un pueblo guaraní, incluso se fala de una nación guaraní, por encima de Brasil o de Argentina, porque el origen guaraní se extendía. Podemos ir a Uruguay, tocaba Río Grande do Sur, las misiones, ¿no? Las misiones jesuíticas, que era básicamente en torno de los pueblos, del pueblo guaraní. Entonces, es perfecto para crear un conflicto, ¿no? Esa era la intención, es decir, borrar la frontera, crear una nación guaraní, ¿no? Para vulnerar la soberanía del país. En el caso de Amazonia, y un poquillo también tocar un poco más que el peligro cuando tú tienes ese choque en una sociedad ya más o menos organizada, eso tienes el riesgo de desenvolver un conflicto como fue Sendero Luminoso. Yo estuve en la CPI do CIMI, en la Asamblea Legislativa. Desafortunadamente la justicia freó la continuación de esa investigación, que era muy importante, ¿no? Porque alegó que era una cuestión de orden federal y no era tema de una asamblea legislativa. Mas ya se apuntaba en términos del financiamiento del propio CIMI, ¿no? En la manipulación de los pueblos guaraní. Y yo advertí en la Asamblea Legislativa que el riesgo era exactamente que se pudiera desenvolver un conflicto como el conflicto en Perú, que es lo que está aconteciendo con los mapuches en Chile y en Argentina. En Chile están haciendo actos terroristas, están quemando florestas que son muy valiosas, ¿no? Florestas que son, podemos decir, industriales, ¿no? La siembra de toda la industria florestal en una parte sur de Chile, en la Patagonia chilena, está siendo motivo de actos terroristas, destrucción de maquinaria y la quema de campos. Entonces, el asunto entra a Brasil a partir de la constituyente, porque la constituyente en el 88 cambia la política indigenista, es decir, el país vivía bajo una política que era el Marechal Rondón, ¿no? De respetar la dignidad de los indígenas, pero integrarlos a la vida nacional, que era la política del Marechal Rondón, él mismo descendiente de una india, ¿no? Descendiente de una... Entonces, esa cuestión de que Brasil, tratar de separar a Brasil entre blancos, negros, indios, etcétera, cuando Brasil tiene un patrimonio fundamental que es el mestizaje. La mestizaje es, en un cierto sentido, el mayor activo cultural que Brasil tiene para ofrecer al mundo, ¿no? Yo siempre digo, no pasaporte brasileiro cabe cualquier ser humano, es decir, cualquier foto de ser humano, de cualquiera de donde tú quieras pegar, cabe en ese pasaporte.
Y eso es un grande activo cultural, es un grande activo de orgullo nacional que está siendo destruido deliberadamente. De repente el país viró una nación bicolor, ¿no? Cuando eso no existía. Los propios indígenas en Mato Grosso do Sur convivían perfectamente con los propietarios de tierra. Entonces fue inducido por cobiza, ¿no? Porque básicamente el Consejo Indigenista Misionario, ¿no? Coloca el tema de que esas tierras eran de ellos y entonces llegaron los portugueses y los españoles y despojaron a las poblaciones indígenas de sus territorios. Entonces, toda esa narrativa ahistórica tiene un origen, ¿no? Entonces, yo mismo vengo de un país que tiene más de 10 millones de indígenas, más de 7 millones hablan lenguas nativas, es decir, desde el náhuatl, que era la lengua que hablaban los aztecas, ¿no? Los países, los mexicas, vamos a decir, la población que vivía en el centro de México, hasta el maya o zapoteco o mixteco, es decir, hay, no sé, hay decenas de lenguas que ainda se falan en los povos, ¿no? Mi propio pai falaba como lengua natal el zapoteco, ¿no? Es decir, pero nunca en México se ocurriría que tú pudieras segregar a los indígenas, ¿no? Porque incluso tuvimos un presidente que también, es decir, falaba zapoteco, su lengua natal, y fue presidente Benito Juárez, que era un indígena, fue presidente. Entonces, a ningún mexicano se le va a ocurrir que los indígenas puedan ser isolados en reservas para que vivan en el atraso, para que los antropólogos puedan hacer de ellos un objeto de estudio, ¿no? Es decir, la antropología pasó de ser una ciencia a un activismo político, que es lo que ocurrió no Brasil. La antropología pasó a ser activismo político, al grado que tú no encuentras muchos antropólogos que realmente estudien la cuestión como ciencia, lo hacen como militancia política, ¿no? Entonces eso, podemos decir, fue la raíz de todo este, podemos decir, de todos estos problemas indigenistas, ¿no? Yo he acompañado, estudiado en los libros, básicamente, de dónde partió esta política, ¿no? Y yo coloqué en ese libro ¿Quién manipula los pueblos indígenas contra el desenvolvimiento de Brasil? Un subtítulo que es un olhar nos porões del Conselho Mundial de Iglesias, porque fue el Conselho Mundial de Iglesias que cambió la orientación de la antropología. Fue el Conselho Mundial de Iglesias que fomentó esa división, porque el origen del Consejo Mundial de Iglesias, que simplemente para ubicar, es la organización más importante de apoyo al MST, al Movimiento de Trabajadores Sin Terra, a la Pastoral da Terra, al CIMI, aliás, fue cofundador del CIMI, de las principales ONGs, como el Instituto Socioambiental. Básicamente, el Instituto Socioambiental es el brazo brasileiro del Consejo Mundial de Iglesias. Es el que está atrás de la campaña de desarmamento civil. Es el que está atrás del movimiento de los atingidos de las barragens del mar. Entonces, toda esta configuración pareciera que fuera un grupo comunista, un grupo socialista, etc. Ainda que cobija todos estos sectores. Por ejemplo, el director de educación del Consejo Mundial de Iglesias fue Pablo Freire, y no sabemos la desescolarización que provocó Pablo Freire, ¿no? Si nosotros queremos ver el nivel de la educación brasileña, tenemos que responsabilizar en gran medida a un pedagogo cuya fama fue construida por el Consejo Mundial de Iglesias
sobre todo en África, ¿no? En los países que habían sido descolonizados. Entonces esto es muy interesante porque pareciera, ¿no?, que dijeras, bueno, alguna fuerza comunista, Cuba, China, Rusia, fue quien creó todo esto, independientemente de que les pudieran utilizar estos instrumentos. Pero el Consejo Mundial de Iglesias fue creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, es decir, desde 1938 con el canciller que era Halifax, y eso es una historia interesante. Y del lado de Estados Unidos fue John Foster Dulles, que fue el secretario de Estado del presidente Eisenhower. Entonces, ¿cómo esta estructura que está creada dentro de la oligarquía angloamericana va a bancar todos estos instrumentos? Y la razón es muy simple. Esto lo que se llama podemos decir, en el argot militar, operaciones de disimulación. Es decir, yo no voy a llevar a grupos conservadores a defender la ideología de género. Yo no voy a llevar grupos conservadores a defender una visión esdrúxula de derechos humanos, por ejemplo, toda la persecución contra las Fuerzas Armadas, acusar permanentemente a las Fuerzas Armadas, Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, yo voy a utilizar exactamente lo que va a dar credibilidad a esto, la injusticia social, todas las macelas de una sociedad, para imponer el poder de grupos minoritarios sobre el interés de la mayoría. Entonces, você veja en Mato Grosso que los poderes económicos mayoritarios de la población, lo que tú falabas al inicio, están subsumidos a poderes de minorías. Es decir, la minoría adquiere un poder mayor, y de eso se trata, porque de esa manera podemos decir, sometida a la soberanía de una nación, ¿no? Y eso fue lo que aconteció en la Amazonia durante estas décadas, ¿no? Porque estamos hablando de más de 30 años de esta política. Sem dúvida. Essa questão, até falando com o senhor, a questão dessa pressão, a gente vê que eles nitidamente não estão mais nem tentando esconder, né? É uma pressão violentíssima sobre o governo atual, sobre o governo de direita, um governo que está voltado a proteger os interesses nacionais e não os interesses de um eventual governo mundial ou de pessoas que estão lá na Escandinávia, não sabem a realidade brasileira, né? Nós sabemos, como bem escrito pelo senhor no seu livro, né, que o grande problema ambiental é justamente a miséria, né? É questão de nós não termos, por exemplo, saneamento básico. Agora o governo Bolsonaro teve a coragem de enfrentar esse problema e criar um marco de saneamento básico, porque sem isso não existe a questão ambiental. Esse é o grande problema ambiental. Então nós temos aí países como Bélgica, como França, esses países que estão distantes, mas ficam pressionando. Muitas vezes nós sabemos que usam a questão ambiental e indigenista para prejudicar o nosso agronegócio, porque sabemos que nós produzimos bem e barato. Então eles não querem isso, é muito difícil competir com a gente. É sim, porque nós sabemos competir. Isso é uma questão de lei de mercado, né? E também parece que eles querem interferir de tal forma para limitar a nossa soberania, né? E isso vinha acontecendo. Era muito comum a gente ver chefes de estados, artistas, vir ao Brasil dar pitaco aqui e passar pito em presidentes e autoridades por conta de se intrometer, né? De uma intromissão absurda na nossa soberania, nos nossos assuntos internos. O que o senhor, o Paulo Guedes, o excelente ministro, disse: a França, a Holanda e a Bélgica usam a desculpa ambiental para impedir o Brasil na OCDE. O que o senhor pensa sobre isso, professor? No, mira, incluso acompañé el diálogo que tuvo el vicepresidente Morán, ¿no? con el exministro Aldo Rebelo sobre el tema
de Amazonia y a soberanía, y yo recomiendo que se vea, porque en la defensa de la soberanía hay que derrumbar el muro que separa ideológico, porque estamos enfrentando un enemigo que tiene interés en controlar los recursos naturales, sobre todo la región amazónica, de controlar el crecimiento del poder agropecuario del país, de la agricultura nacional, de la pecuaria nacional, que está siendo en este momento un elemento fundamental. Durante la pandemia se mostró claro, ¿no?, que la estructura de producción de alimentos de Brasil le da un poder relativo muy grande, porque puede garantir en medio de una emergencia la alimentación de su pueblo. Entonces, eso es muy importante. Eso no, incluso los propios Estados Unidos tuvieron grandes problemas en el abastecimiento. Entonces, Amazonia contén, podemos decir, en un estimado 2 o 3 grandes provincias minerais de tamaño, de importancia estratégica. En todos los sectores, podemos decir, que se puede uno imaginar, no solamente recursos minerais que pueden ser equivalentes al Congo, a todo el escudo cristalino que tiene el centro de África. Es decir, por simplemente la relación que hay, que tem con la latitud, con las grandes yacinas minerales de África. Entonces, Brasil tiene ese potencial. El estado de Pará, solo el estado de Pará, puede ser el mayor productor de grãos, de energía, de minerales del país. Porque la tierra lá es muy rica. Entonces, está utilizando la manipulación, se ha venido utilizando la manipulación de los indígenas y del problema ambiental para tratar de frear, ¿no?, por ejemplo, un estado como el de Pará. Pará, si uno ve, es uno de los estados que tiene más potencial de desenvolvimiento. El café que sale de ahí, el cacao, que es el mejor del mundo. El café se va para Europa, producido por los cayapós. Entonces, esa capacidad de recursos naturales, que evidentemente las potencias económicas de la OECD, ¿no?, es decir, Europa, los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, pues ven con cobiza. Eso ya se sabe de muchas décadas, ¿no? Es decir, que Amazonas es una zona cobizada. Entonces, para relativizar la soberanía, se impusieron esas políticas ambientales. Se utilizó, aparte del Ministerio Público, como policía de la estructura del gobierno mundial. Es decir, el Ministerio Público en muchos momentos fue utilizado por órdenes de las ONGs. Las ONGs, podemos decir, ordenaban el asunto de cómo perseguir a productores no país. Y aquí hay 2 problemas. Primero, los brasileños que están en la Amazonia, la mayoría de esos 27 millones, 25 millones de brasileños, fueron llevados por el Estado brasileño. Es decir, ellos fueron invitados por el Estado y después abandonados. Entonces, la primera cuestión que se tiene que hacer es regular las propiedades lá. Porque el Estado no es solo el ejército, la policía, tal. El Estado es los brasileiros. El Estado está dentro de los brasileiros. Y claro, si yo estoy ilegal, yo no puedo ejercer la función de Estado en relación a lo que es ilegal, en cuanto a quemadas o en cuanto a desmatamiento, o en cuanto a mineración. Es decir, porque la mineración no ha parado. Los diamantes de Rondônia salen del país. El oro en Amapá o el oro en la Amazonia sale del país. Es decir, estamos tirando recursos por falta de reglamentación, es decir, de regulación fundiaria.
Y por otro lado, los indígenas que, vamos a decir, que viven en la mata, que no van más de 300,000, porque la mayoría de los indígenas viven fuera de las aldeas. Pero la gente que vive en las aldeas en condiciones del neolítico, en condiciones de precariedad, es simplemente inacreditable que no tengan condiciones mínimas para sustentar una vida digna. Entonces yo pienso que lo que está empezándose a producir es una revolta de los indígenas. Los indígenas están empezando a revoltar contra esa política que las ONGs han impuesto, ¿no? que el Instituto Socioambiental, CIMI, han impuesto como ideología, porque ellos están viendo otros indígenas, por ejemplo, aquí en Parecis, en Mato Grosso, que están cultivando, que están mandando sus hijos a la universidad, etc. Entonces, yo pienso que estamos llegando a un momento en que se va a revertir la o som aqui. Nós tivemos aqui um probleminha de ordem, perdemos um pouco de contato com o nosso entrevistado, está sendo resolvido. Voltou. Voltou. Mas yo simplemente decía que tenemos que reglamentar las propiedades, el país tiene que reglamentar las propiedades y por otro lado tiene que voltar a la política de integración, de integrar a los indígenas al desenvolvimiento nacional. No hay otra cuestión. ¿Cuál es el origen de toda esta gritería ambiental, es decir, de las potencias de Francia, un poquillo menos Alemania, más Francia está encabezando, vamos a decir, la presión mayor de soberanía restricta, etc. Porque Amazonia empezaba a tener una soberanía relativa, se relativizó la soberanía de Amazonia durante estos 30 años. El gobierno de Collor, el gobierno de Collor decretó Yanomamis, la reserva Yanomami. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso se avanzó en la Raposa Sierra del Sol. Lula mismo dice al gobernador de Rondônia, cuando fue cobrado por la cuestión de la delimitación en área continua de la Raposa Sierra del Sol, y Lula le dijo al gobernador Otomar Pinto, no aguanté la presión internacional en los foros internacionales. Es decir, la delimitación de Raposa Sierra del Sol en área de frontera fue determinado por las presiones internacionales y eso fue reconocido por el propio presidente Lula. Entonces, de repente tenemos un cambio en la política. El discurso que yo considero lo mejor que el gobierno Bolsonaro realizó, que fue el discurso en la ONU casi un año atrás, cuando él definió que se corregía esa política indigenista y esa política ambiental. De ahí comenzó la gritería, porque ¿qué? Van a perder todo lo que invirtieron en tratados y van a apelar a más presión violenta, van a organizar cosas que ainda tenemos que estar observando, porque es como quitarles, ellos ya tenían control, ellos ya se sentían con control de la región amazónica, vía reservas indígenas, vía reservas ambientales, ¿no? Entonces de repente le quitaron el caramelo, ¿no?, que el gobierno mundial había construido, y se lo quitaron. Y lo otro aspecto es que está regresando, ¿no?, la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida nacional. Eso es muy importante. Es decir, claro, y ahí vienen todos los ataques a la presencia tal, como si fuera la única presencia, más es importante porque la única institución que se mantiene con un proyecto nacional en términos institucionales es las Fuerzas Armadas. Eso es una realidad, no se trata de ser simpatizantes o no. Quien posee un proyecto nacional en un país están en los institutos militares, ¿no? Y yo pienso que eso
Eso tiene mucha, podemos decir, el orden mundial que estaba vaciado en debilitar las Fuerzas Armadas, el orden mundial, el nuevo orden mundial que estaba basado exactamente en esta estructura neocolonial de soberanías restrictas, sintió que Brasil pateó la barraca. Y esa es básicamente la reacción, una de las reacciones, ¿no?, de los sectores asociados al gobierno mundial, ¿no? Certo. Mas, doutor, professor, bom, nós estamos conversando aqui com o professor e escritor, para quem entrou agora na live, né, Lourenço Carrasco, com o autor do livro Quem Manipula os Povos Indígenas contra o Desenvolvimento do Brasil, ele escreveu com parceria com a escritora Silva Palacios. Nós estamos aprendendo bastante, um pouco mais, já estudei bastante esse tema, né, muito importante realmente para nós. Nós vemos que tem muitos meandros e que agora, né, o presidente acho que está fazendo uma coisa muito importante também, que é promover a integração da Amazônia, né, porque nós vimos que durante 15, 20, 30 anos pelo menos, se parou tudo no que tange a pontes, ao acesso à área norte do Brasil, né? E agora o presidente, com esse formidável ministro Tarcísio, está promovendo a efetiva integração, porque sem isso realmente fica muito difícil. O general Heleno já nos chamou a atenção no passado, de forma bastante firme, que se nós não ocuparmos efetivamente a Amazônia, não tiver mais a presença lá do povo brasileiro, realmente fica difícil, porque o desuso acaba sendo causa de perda da propriedade, né? Realmente nós ficamos em uma situação muito difícil. É um local rico, tem muita gente próxima ali com vontade de pegar, né? Em países aí que querem outros territórios, que querem a riqueza da Amazônia, como o senhor nos diz bem, de forma bastante tranquila, né? Mas, voltando aqui às questões, essas questões defendidas pelas ONGs, né, que realmente interferem de forma brutal na política brasileira, agora menos, está diminuindo, mas ainda tem um pouco, tem poder, nós temos que trabalhar para colocar gente de direita nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, pessoas que defendam o interesse nacional, e não que defendam o interesse próprio, né? Então, essas ONGs, a própria igreja, a CNBB, que também passa muito por isso, essa questão da esquerda, uma esquerda radical, uma esquerda renitente, a demarcação que a gente vê de forma brutal, a terra, aquela demarcação em Yanomami, alguns chamam de nação, né? Eu tenho muito cuidado para usar essa palavra, porque nação, isso acaba remetendo a um país independente, que é mais ou menos o que muita gente quer ali para ter a influência absoluta sobre aquela população e aquela área de terra que é extremamente rica, né? Essas enormes demarcações em que pouquíssimos indígenas têm o uso, não vamos dizer a posse, acho que a posse não é a hipótese, o termo correto, juridicamente dizendo, mas que tem o direito a estar usando aí essa área, quais são esses interesses, por que está tão grande assim, tão extensas essas áreas, né? Por que nós, esses indígenas continuam à margem da sociedade, mesmo com uma quantidade de terra tão grande assim? O que o senhor pensa sobre isso, professor? Estão tendo mais um probleminha de contato. Ok, aí você escuta? Sim, o senhor conseguiu. O senhor ouviu a minha pergunta? Sim, tá. Ah, sim, pois não, pode ficar à vontade. No, sí vi lo de los Yanomamis, de las grandes áreas. No, eso sí escuché, mas no sabía si yo estaba en Noar. Mira, déjame platicarte un poco cómo fue concebida la Reserva Yanomami, ¿no? Esa es una de las cosas, de los mayores absurdos, ¿no? Y eso descubre un poco quiénes son los intereses
por trás. Cuando el colonialismo inglés colapsó al final del siglo XIX, a partir de la guerra de los Boers, en el África, en el extremo sur de África, el poder colonial, la élite inglesa, concibió de que no podía continuar el colonialismo por mano militar. Entonces idearon, y fue de ahí que surge el Commonwealth, es decir, surgen estructuras institucionales para tratar de mantener el imperio bajo otros medios. De ahí surge el concepto de ONG, es decir, organización no gubernamental. Es un decir, porque en realidad muchas de estas organizaciones, por ejemplo, el Instituto Socioambiental, eso es el Consejo Mundial de Iglesias, es una estructura financiera. Y el WWF, eso es la corona británica. El WWF fue creado básicamente por la Casa de Windsor, ¿no? Eso estaba. El príncipe Philip era el presidente hasta poco tiempo, ¿no? Algunos años atrás, el presidente del WWF. Entonces, no estamos hablando aquí de intereses simplemente o de acciones desinteresadas. Cuando hubo una misión, un explorador inglés llegó al príncipe Philip, esto en el castillo de Windsor. Eso está documentado en el libro Mafia Verde, Ambientalismo al Servicio del Gobierno Mundial. Entonces llegó y le expuso al príncipe Philip el resultado de su expedición. Y había recorrido desde Venezuela, desde el río Orinoco hasta Basho, y había atravesado, es decir, hacia Perú, de Brasil hacia Perú, y había localizado todos los pueblos indígenas. Y él le presentó un informe. La opinión del príncipe Philip fue: esto es estratégico. Es decir, el plano era, efectivamente, si uno colocaba a esos indígenas en las reservas conocidas de minerales, etc. Entonces, obviamente, la Casa de Windsor no tenía un instrumento como tenía en África. En África, ¿cómo apareció? En África apareció rinocerontes, había gorilas, había elefantes, había grandes animales, ¿no?, que estaban supuestamente en extinción. Entonces, era fácil determinar una reserva de gorilas, una reserva de elefantes, o una reserva de rinocerontes. Mas en la Amazonia no hay animales grandes. En la Amazonia hay onzas, hay animales. ¿Cuáles son? Es decir, no vas a crear una reserva de yacarés, ¿no?, o de onza. Entonces, ahí la tirada fue crear, el WWF crea un brazo humano. Ya no va a tener, es decir, en Brasil no va a tener reserva de elefante. El brazo humano se llama Survival International, creado por ellos, creado por el WWF, financiado y tal y tal. Todo está documentado. No estoy aquí, parece una historia inacreditable, mas así fue. ¿Y qué es lo que va a venir a ser el gran proyecto del Survival International, con otras fuerzas, pero él moviendo, es la Reserva Yanomami? Es decir, no hay grandes animales, mas hay indios. Entonces vamos a crear reservas indígenas. Entonces, ese fue el origen. No existen. Tú, por ejemplo, tienes en Estados Unidos áreas de indígenas negociadas, etcétera, etcétera. Pero son áreas que ellos exploran y ponen, hay incluso juego de azar y casinos y tal y tal. Tú tienes áreas en México que tiene 10 millones de indígenas. Tú tienes zonas en que hay predominancia de indígenas en el sur o en el centro del país, pero no tienes reservas.
reserva indígena es cuasi diseñada para la Amazonia, para Brasil. Es decir, vamos a través de las reservas indígenas a hacer lo que hicimos en África con las reservas de los grandes animales. Y esa es la crueldad increíble, es decir, eso es, yo digo, un crimen de lesa humanidad, porque tú consideras a los indígenas como una simple especie animal, es decir, casi racional. Ellos no tienen derecho al desenvolvimiento. Así fue el origen de la Reserva Yanomami. La Reserva Yanomami se decidió en la casa de Windsor, en el castillo de Windsor. Es decir, se decidió y se tomaron y se hicieron todos los avances y, claro, las presiones. Todo durante la Asamblea Nacional Constituyente. El capítulo ambiental indigenista del Consejo de la Constitución de Brasil tuvo el apoyo, por ejemplo, de la Embajada canadiense. Hay un libro muy interesante que se llama Uma de Mão de Verde, que la editora Capax Day publicó, de una jornalista canadiense, que documenta toda la articulación que debe el capítulo ambiental indigenista de Londres, de Estados Unidos, de Canadá, en relación a imponer esa legislación, ¿no? Que tiene enyesado mucho del territorio nacional. Ahora, tiene que haber conciencia nacional de que tiene que ser revertida esa política, porque es una política colonial, fue una imposición en que potencias coloniales, ¿no? Es decir, incluyendo Inglaterra, los propios Estados Unidos, que no eran una potencia colonial, porque ellos se habían libertado en la Revolución Americana del Imperio Británico, mas ellos terminan, ¿me entiendes?, aceitando las reglas del dominio colonial, es decir, británico. Si los Estados Unidos pasan a ser los hegemónicos en esa política junto con Inglaterra. Y Canadá, que siempre fue un elemento de acción de la inteligencia colonial inglés, siempre tuvo ese rol, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Brasil tiene que corregir eso, tiene que voltar a discutir lo que debe de ser una política indigenista, tiene que volver a tener una política basada en lo que el Marechal Rondon fez, de integrar a los indígenas, porque es una trampa. Ellos no poseen nada, están sentados en una montaña de oro, mas no tienen derecho a producir nada. Es decir, entonces, Brasil no puede acceder a los recursos y los indígenas tienen que vivir miserables sin poder hacer uso de la tecnología moderna en ninguno de los potenciales económicos. Entonces pasan a la ilegalidad. Tú tienes garimperos en Paraná, ahora hubo en Pará, en esa acción que mandó parar el ministro de la Defensa, en que los garimperos eran mayoritariamente indígenas. Entonces tú has llevado a la ilegalidad las propias poblaciones indígenas para sobrevivir. Entonces eso tiene que corregir en la legislación. Había un jurista muy importante que era, déjame lembrar, Clovis Ramallete, que faló, que fue ministro en la Corte de Haya, que fue ministro del Supremo Tribunal Federal, que le dice que esto era un absurdo, que estaba creándose se estaba destruyendo una estructura de soberanía y que había que revogar. Él planteó muy claramente que revogar el capítulo es decir, indígena en particular. Él falaba en ese artículo. Entonces yo pienso que tiene que ser revisada con valor, porque llegó el momento de revertir la política neocolonial que se empezó a colocar desde la Constitución de 1988. Tiene que haber una revisión de eso. No puedes ejercer soberanía
plena sobre el territorio, si no hay esa capacidad, ¿no?, de retomar el ejercicio soberano. No quiere decir irresponsable, no quiere decir depredador. Necesitas simplemente la responsabilidad de un Estado soberano sobre una región que ha sido preservada por el país, como ningún otro país ha preservado matas nativas, ¿no? Professor, assim, a gente já passamos, né, a conversa está tão boa que já passaram 51 minutos. Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta que me parece muito interessante para todos nós, né? O que fazer, como devemos enfrentar esse aparelho em função do desenvolvimento da Amazônia, esse aparelhamento, né, do desenvolvimento do país? Como que nós fazemos para defender essa soberania que temos da Amazônia e que tentam de todas as formas, de forma subliminar, né, até gramsciana às vezes, de se usar termos, de se dizer isso, dizer aquilo, mas no fundo o que eles querem é retirar a Amazônia da soberania brasileira, retirar a Amazônia do Brasil. E o que o senhor acha, assim, em poucas palavras, já que a gente já está chegando ao final da live, o que o senhor entende que seria importante, essencial para nós fazermos, como nós devemos agir? Bom, Cabral, primero, yo pienso que se están ya tomando acciones importantes, ¿no?, en el país. Es decir, la cuestión de la infraestructura, es decir, está caminando. Se tiene que avanzar en las obras de infraestructura necesarias, ¿no? Se tiene que llegar la infraestructura a esas regiones. Por ejemplo, el Linión que va a Boavista para integrar el estado de Roraima al sistema de energía nacional. Eso tiene que pasar. No puede uno permitir que la OIT, ¿no?, con esa legislación, ¿no?, impida, ¿no?, a través de una legislación mañosa, ¿no?, el propio progreso de todo un estado que tiene que pagar termoeléctricas carísimas. Aliás, no es el Estado, es todos los brasileños que pagan aquella contra, ¿no? Es decir, porque quien manipula aquellos povos no permiten que se construya el Linión, ¿no? Entonces, tiene que haber una revisión de la legislación. Eso está claramente. Es decir, tanto mineración en áreas indígenas como la producción agrícola en áreas indígenas. Tiene que ser, y ese es el gran debate que hay en el Congreso, porque hay resistencias en el Congreso. ¿Por qué? Por las presiones internacionales, ¿no? El Congreso ha sido, podemos decir, también víctima de las presiones. Por ejemplo, se hizo una CPI de la FUNAI, se aprobó levantar el sigilo bancario de las principales ONGs, y el Supremo mandó barrar eso. Entonces tú tienes un aparato, es decir, un empoderamiento exagerado del sistema judicial del país, ¿no?, Ministerio Público, del propio Supremo, que está evitando el ejercicio de esa soberanía. Y eso es un problema que estamos viviendo, ¿no? Si estamos escenificando un choque institucional, ¿no?, para que el país pueda verdaderamente ejercer su soberanía, porque no es solo presión internacional. La presión internacional se introduce dentro de las instituciones nacionales, porque hay aparelamiento, ¿no? Sí. Hay aparelamiento. Entonces, tú tienes que claramente es decir, organizar la sociedad, esclarecer la sociedad. Esto que estamos haciendo en este live, ¿no? Es decir, miren, esto es una cuestión que no se puede tolerar porque no se está defendiendo dignidad indígena, no se está defendiendo los pueblos indígenas, se está defendiendo una política de disimulación de potencias coloniales, ¿no? Entonces, mientras no se tenga claro en la sociedad que estamos enfrentando cuestiones neocoloniales, va a ser muy difícil que las instituciones se adapten
a esta realidad. Mas yo pienso que esto que estoy falando, hay una conciencia muy grande en las Fuerzas Armadas, hay una conciencia muy grande en los empresarios, que es la gente que ha leído nuestros libros, que han discutido, ¿no? Yo pienso que puede haber hasta discrepancias en los enfoques, pero hay una concordancia en lo esencial. Estamos frente a un poder colonial. Ahora, ¿cómo es que va a ocurrir? Es un problema político. Estamos en una linealidad algebraica, estamos viendo un choque político, ¿no?, para poder recuperar la soberanía del país en la región amazónica, ¿no?, porque se ocupó por una política de engaño, ¿no?, a través de ONGs y de causas aparentemente muy nobles. Se estableció una política de lo que yo mencionaba, de disimulación, ¿no? Es decir, tú disimulas que estás defendiendo derechos humanos, derechos indígenas, derechos naturales, para imponer una política colonial de ocupación. Y eso fue lo que ocurrió en la Amazonia. Es decir, las reservas indígenas, Yanomami y otros tal, son ocupación de poderes coloniales, ¿no? Certo. Não, eu concordo plenamente com o senhor. Só que a conversa está muito boa, estamos aprendendo muito, mas estamos chegando já no final, ao final da nossa live, né? É uma pena, mas infelizmente o tempo urge. E eu gostaria de agradecer ao senhor e pedir para o senhor fazer suas considerações finais para a gente chegar aos finalmente da nossa live. O senhor pode ficar à vontade. Cabral, yo te agradezco mucho, pero yo acho que esto tenemos que replicarlo más, tenemos que llegar a la discusión permanentemente, porque el problema es conciencia, la conciencia de la población en relación a lo que es la verdad, ¿no? Porque no estamos aquí, no es con una visión ideológica de defender tal o cual sector, no, es simplemente defender el valor del Estado soberano, y yo diría más, de valores de la persona humana, que son valores cristianos, porque esta nación es una nación cristiana. Entonces, valores cristianos que tienen que ver con la dignidad de los propios pueblos indígenas, dignidad de la vida, ¿no? Hay que repetir, ¿no? Es decir, defender la libertad, defender la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de todos los ciudadanos, incluyendo las poblaciones indígenas. Eso es lo que son derechos naturales, los derechos inalienables que están incluso en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Vida, libertad e busca da felicidade. Tá certo. Realmente a felicidade é a nossa busca eterna. Professor Lourenço, eu agradeço muito, a minha admiração pelo senhor só aumenta. Quando eu leio os livros, a gente tenta esse contato, a nossa luta é firme, eu sou pré-candidato a vereador, nós estamos buscando um lugar ao sol para poder defender essas pautas, né? Se nós não buscarmos, já que nós optamos pela democracia, né, o brasileiro de uma forma geral optou não por ter uma intervenção militar, por ter a democracia, eu acho que esse é o único, é a forma que nós temos para mudar, né? É buscar aí um pouco mais de poder. Então, eu agradeço muito ao senhor por ter despendido esse seu precioso tempo. Eu sei como o senhor é ocupado com a sua lida aí diária, com os livros, com o trabalho. Agradeço muito do fundo do coração, continue firme nesse trabalho, porque nós agradecemos muito, as pessoas de bem do nosso país agradecem muito. E no próximo domingo, nós vamos ter uma outra live importante sobre um assunto que diz respeito ao impacto do Covid na economia de Campo Grande. O impacto, nós vamos falar com a Fabiana Barbosa Cabral, que é empresária aqui e que passa por as grandes dificuldades. Não é questão só da economia, né? É questão de sobrevivência mesmo. Então, eu agradeço o senhor e espero que nós possamos contar sempre com os seus conhecimentos para melhorar. Esqueci de agradecer, agradeço aqui também a presença da Cris, né, que é a nossa intérprete de Libras, do Francimar também, que dá o seu apoio técnico para nós.
também aqui do Alex, que nos ajuda também na nossa caminhada. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade, domingo que vem, às 9 da manhã. Até lá.